Hoy tenemos con nosotros y nosotras al periodista Manuel Rico, licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra y máster en Comunicación por la Universidad de Columbia, Missouri, donde estudió con una beca Fulbright. Es también graduado en Derecho por la UOCE y miembro del Colegio de Abogados de Madrid. En sus 30 años de trayectoria profesional ha sido redactor jefe de Interview, subdirector de Tiempo, subdirector de Público y director de Infolibre, y ha trabajado en el Correo Gallego y en las delegaciones de Galiza y Euskadi de El Mundo. Desde marzo de 2020 es director de investigación de Infolibre. Hasta aquí el currículum formal, pero debo decir que no conocía mucho a Manuel, hasta ahora. Solamente sabía de él como tertuliano televisivo y parecía un periodista profesional y serio. De pronto, me fui enterando de que estaba investigando sobre la muerte de dependientes en residencias y el material no dejaba de salir a la luz en Infolibre, por lo que me llegué a hacer socio de este medio. Pensé, alguien habla de nosotros y nosotras, alguien denuncia nuestras muertes. ¿Quién es este periodista? ¿Qué dice? En esto estaba cuando me enteré que toda esa información se había recopilado en un libro titulado Vergüenza, el escándalo de las residencias. No tardé en lanzarme a comprar ese libro y descubrir a alguien que denunciaba lo que llevaba denunciando yo un cuarto de siglo en el sector social de la discapacidad. Acababa de crear este espacio y acudí a mi amigo Antonio Miguel Carmona para contactar con el autor de este libro. Muchas gracias por tu interés en la dependencia y gracias por tu trabajo. De verdad, antes de empezar, sentimos desilusionar a cierto sector de la discapacidad, pero debemos decir que aquí no se va a cuestionar la existencia misma de las residencias, sino que se va a hablar de la forma de mejorar la presentación de este servicio. Hola, buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal, Raúl? Encantado. Es un placer de tenerte con nosotros y nosotros. Y bueno, pues la primera pregunta de la entrevista es obligada y me gustaría saber qué relación tienes tú con la discapacidad y en tu caso, ¿qué es lo que te ha hecho acercarte a las residencias? Vale, yo primero quiero agradecer las palabras de la introducción de Víctor. Bueno, palabras generosas y efectivamente tenemos a Antonio Miguel Carmona como amigo común y efectivamente yo no comparto, aunque luego iremos hablando en la entrevista probablemente de ello, yo no comparto que las residencias no deban existir, sino que deben mejorarse muchísimo, ¿no? Respecto a la pregunta que plantea, a ver, mi relación con la discapacidad y con las residencias, bueno, tengo una relación directa personal porque una persona muy cercana a mí, bueno, pues tiene deterioro cognitivo, y está en una residencia, digamos que ese tema personal, pero luego lo fundamental tanto en mi trabajo en Infolibre como en el libro Vergüenza, el escándalo de las residencias, bueno, pues es un aspecto profesional en el que los periodistas tenemos que informar y explicar lo que ocurre e informar sobre las cosas importantes en nuestra sociedad, en nuestro entorno. Y lo que ocurrió en España, especialmente durante la primera ola de la pandemia, en los meses de marzo, abril y mayo de 2020, es una violación de derechos humanos evidente, en mi opinión, la mayor violación de derechos humanos de España en democracia, en los últimos más de 40 años, y las víctimas esenciales han sido personas que vivían en residencias. Hay más de 20.000 fallecidos solo en la primera ola. Cifras oficiales, los datos reales apuntan a que fueron más de 35.000 los datos de exceso de mortalidad. Es una barbaridad, pero no solo la cifra, que ya es monstruosa, sino cómo se produjeron muchas de esas muertes sin recibir atención hospitalaria, sin recibir atención médica, o sea, abandonados en la residencia, en determinados sitios, sobre todo las comunidades de Madrid y Cataluña, con una aprobación de unos protocolos, una aprobación de unos documentos políticos en los que precisamente se impedía el traslado a los hospitales de las personas que tenían mayor nivel de dependencia o de deterioro cognitivo, y por lo tanto, bueno, pues ese hecho tan brutal, es lo que nos llevó en Infolibre primero y en el libro después
a denunciar esa realidad y a denunciar esa realidad con datos objetivos para que bueno, pues el lector sepa qué ha ocurrido, sepa cómo está el sector de las residencias en España y a partir de ahí pueda sacar sus propias conclusiones y con ese ánimo de mejorar, porque lo que hay que hacer es las cosas que se hagan bien reforzarlas, pero las muchas que son mejorables, pues mejorarlas cuanto antes para que si vuelve a haber otra crisis sanitaria, ojalá no, pero si vuelve a haber otra crisis sanitaria, que el sistema residencial esté más fuerte para entonces, ¿no? Pues yo también pienso lo mismo. Yo creo que no solamente en España hubo mucho problema con esto, yo creo que también fue a nivel mundial porque fue algo que nos agarró a todos completamente por sorpresa. Yo creo que nadie se esperaba una pandemia como esta desde la época de la peste negra, que fue en la época del oscurantismo, si más no me equivoco. Y pues nadie se esperaba esto, fue por sorpresa completamente para todo el mundo. Y pues nadie sabía cómo responder. Entonces, pues sí hubo mucho problema por parte de los gobiernos, por parte de los sistemas de médicos, no estaba nadie preparado, o sea, sí hubo mucho descontrol, la verdad. Hubo mucho descontrol y mucha desinformación porque no sabían ni por dónde les estaban llegando. Entonces, pues, desgraciadamente, como tú dices, los más vulnerables fueron las personas de más edad, personas ya adultas mayores. Y bueno, pues gracias a Dios ya se está resolviendo poco a poco esto, pero pues todavía falta mucho, ¿no? Y bueno, pues la segunda pregunta pues va relacionado con esto que estamos hablando, ¿no? Y ya pues entrando un poquito en lo que ya es materia, ¿no? En un primer bloque de tu libro, tú hablas sobre la mala gestión o la crisis que hubo durante la pandemia, ¿no? Tú culpas de todo a los a los... Ay, Dios mío, se me fue la palabra, perdón. ¿A lo novedoso de la pandemia o crees que fue culpa de las administraciones? A ver, Y hablas también, perdón, perdón. tú del edadismo. ¿Crees que esa es la causa de todo lo relacionado? ¿Y crees tú que las personas mayores y dependientes no son tan importantes, pero solo un yacimiento de negocio? A ver, son tres preguntas Son tres preguntas. Si son tres quieres, vamos preguntas, por partes. Si quieres, sí, vamos por partes. Primero por pero la primera. sí, pero están relacionadas, o sea que Sí. son tres preguntas complejas, pero relacionadas. A ver, yo creo que unos hechos tan graves como los que han ocurrido obedecen a múltiples causas. Y que yo no sé si en México o en otros países que nos puedan estar escuchando es así, pero en España muchas veces tendemos a intentar explicar con una sola causa fenómenos complejos y eso no es correcto. Hay que intentar analizar los fenómenos complejos en sus múltiples causas. Yo en el libro analizo hasta 5 causas diferentes que influyeron en lo que ocurrió durante la primera ola de la pandemia. Por simplificarlas mucho. Déficits estructurales previos a la pandemia. Por ejemplo, el sector sanitario y el social, la atención primaria y las residencias viven como de espaldas uno al otro. No son dos sistemas que estén coordinados como deberían estar. Segundo, déficits que se detectan cuando surge la pandemia, cuando llega la pandemia. Por ejemplo, no había en las residencias equipos de protección, no había test para ver quién estaba contagiado o quién no. Tercero, responsabilidades políticas. Efectivamente, hubo determinadas comunidades, especialmente la Comunidad de Madrid, pero también Cataluña, donde se dictaron unos protocolos que yo denomino protocolos de la vergüenza, porque discriminaban a los mayores que vivían en residencias y especialmente
aquellos que tenían una mayor discapacidad, una mayor dependencia. En Cataluña el protocolo no fue tan duro en sus términos, pero fue similar en sus resultados, ¿no? Y similar en sus resultados significa que en Madrid el 84% de las personas que fallecieron en residencias durante el mes crítico lo hicieron en la propia residencia, sin ser trasladados a un hospital, 84% en la Comunidad de Madrid, y en Cataluña fue el 72%. Por lo tanto, tercera causa, responsabilidades políticas en determinadas zonas de España. Cuarta causa, responsabilidades empresariales. Yo siempre digo que no se puede generalizar, hay residencias que funcionan muy bien y otras que funcionan mal, pero ha habido residencias donde hubo un caos organizativo, por ejemplo, que contribuyó a que se extendiese el virus, a que se extendiesen los contagios. Hay muchísimas residencias que llegaron con muy poco personal, eso obedece a razones económicas, de intentar ganar más dinero, y ese poco personal que ya era un drama antes de la pandemia, cuando llega la pandemia y empiezan a producirse contagios, se convierte en una tragedia absoluta, ¿no? Por lo tanto, cuarta gran causa, razones empresariales, en algún sitio, responsabilidades empresariales. Y quinta causa, yo en el libro digo que las residencias son lugares diseñados para contagiar, no para frenar un virus. ¿Por qué? Porque el perfil del residente, todos los elementos clave de una residencia contribuyen objetivamente a la extensión del virus, no a frenarlo. Por ejemplo, el perfil de los residentes. Los residentes son cada vez más personas dependientes, que a veces tienen deterioro cognitivo, a los que hay que alimentar, a los que hay que cambiar un pañal. Esas son actuaciones, actividades que no se pueden hacer a 1,5 metros de distancia, no se pueden hacer guardando la distancia social. La mayor parte de las residencias tienen habitaciones dobles, no individuales. Obviamente es un factor que contribuye al contacto y por lo tanto a la expansión del virus. Hay muchísimas zonas comunes, es muy normal que muchos residentes estén en el comedor o en otras zonas comunes. Pero esto lo tenían que saber las autoridades. Pero estos 5 factores son factores que hablan de la debilidad del sistema. A esos factores hay que unir el gran factor objetivo que era un virus desconocido, como usted dijo en su primera intervención, que atacaba especialmente a las personas mayores y que no teníamos ninguna información sobre él. Por lo tanto, y con una capacidad mortífera muy grande. Por lo tanto, tenemos un hecho objetivo, que es el virus, pero que llega a un lugar con 5 grandes déficits estructurales, por decirlo así, o decisiones erróneas, que son los 5 factores que acabamos de analizar, y por lo tanto, esos 5 factores contribuyen a agravar enormemente el impacto y la mortalidad de ese virus. Si ese virus llega a entrar en un sistema residencial fuerte, habría causado fallecidos, sin ninguna duda, pero no los 20.000 que ha causado. A veces se pone el ejemplo del tsunami, ¿no? Y es un ejemplo válido, que es el virus fue un tsunami, es verdad, era algo desconocido, pilló a la gente, mucha gente sin saber cómo reaccionar, pero un tsunami puede llegar a las costas de Japón o a las costas de Haití. Y si llega a las costas de Japón, se encuentra unos edificios con unas estructuras sólidas y unos servicios de rescate muy potentes, y si llega a las costas de Haití, no hay nada de eso. Y por lo tanto, en el primer lugar, causa destrozos, pero en el segundo causa una catástrofe humanitaria. Y el sistema residencial español tenía muchos déficits. No digo que fuese una catástrofe absoluta, pero tenía muchos déficits. Por eso ese tsunami tuvo un efecto más poderoso. Segunda pregunta que usted me planteaba, el edadismo. A ver, en algunas de las decisiones que se tomaron, por ejemplo, en las decisiones políticas que se tomaron en Madrid y en Cataluña, es obvio que el sustrato que hay detrás es un sustrato de edadismo, ¿no? Porque si no, es impensable que a un político se le ocurra decidir que quien no van a poder ir a los hospitales son personas mayores por el simplemente hecho de vivir en residencias. Es que eso es una barbaridad. Por lo tanto, y también la reacción de la sociedad española, muy escasa, muy poca, incluso de la Fiscalía, está sacando a la superficie elementos de edadismo muy evidentes, porque si no, no se explica.
Yo con varias personas con las que he hablado, directores de residencias, gerontólogos, geriatras, coinciden en decir, si llega a ocurrir con niños, habría manifestaciones diarias en las ciudades españolas, pero ha ocurrido con personas mayores y muchas veces dependientes, y es como si su vida valiese menos, porque como están ya más cerca de la muerte, y eso es una barbaridad. Y esto ya, con esto respondo a la tercera pregunta que me planteaba, ¿no? Tenemos que meternos en la cabeza que la vida de una persona mayor vale exactamente lo mismo que la vida de un joven o que de cualquier otro. Figura en nuestra Constitución, pero es que es un elemento, un derecho humano básico. Las vidas valen igual y no se puede discriminar a alguien por ser mayor o por ser dependiente. Es más, dejado establecido y dejado claro que la vida vale igual, moralmente es todavía más rechazable, si cabe, que una sociedad no cuide a las personas dependientes, porque la calidad ética y la calidad de una sociedad es que cuida de los más dependientes. Como en una familia, imaginemos una familia que a quien no cuida es a los niños o a los mayores o a las personas que tienen dependientes. Una sociedad es moralmente más fuerte cuando cuida a quienes más lo necesitan, ¿no? Entonces, en la medida en que ya no solo en pandemia, sino en una situación normal antes de la pandemia, haya residencias que anteponen el negocio al cuidado de los mayores, eso es denunciable, rechazable y hay que cambiarlo. Pero yo en el libro, que tiene 3 bloques, también pongo mucho énfasis en la función de las administraciones, porque cuando hay residencias que hacen negocio o que anteponen el negocio a cualquier otra consideración, también es porque hay administraciones que lo permiten, ¿no? Porque no cumplen con su función de vigilancia o de prestar el servicio. Por lo tanto, hay que analizar todas estas cuestiones en conjunto para entender lo que ha ocurrido en la primera ola de la pandemia y para entender las debilidades del sistema residencial, siempre con ese objetivo de mejorarlo. Estoy de acuerdo contigo. Tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Y yo creo que la vida de cada persona, ser humano que existe en este planeta, yo creo que es inalienable y como tal, pues se tiene que respetar y se tiene que proteger. Desgraciadamente, como tú dices, las malas administraciones a veces ven más como negocio lo que hacen que preocuparse por las demás personas y siempre van a ver por ellos mismos antes que por los demás. Y realmente pues no se vale, porque si tienes una responsabilidad no una persona, sino con varias, yo creo que tu responsabilidad es primero con las personas, pues tu negocio. Eso es lo que yo pienso y estoy de acuerdo contigo. Y bueno, pues la siguiente pregunta pues viene al hilo, ¿no? Que tú crees que hay un no desarrollo deliberado del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, y de ser así, ¿crees que ha sido porque desintereses políticos o por presión de los lobbies del ciudadano con empresas como Tumás, Vi y las otras 30 grandes empresas y las iglesias católicas? A ver, yo creo que el sistema de dependencia, la ley de dependencia en España, primero, es verdad que la ley de dependencia nace en un momento complicado económicamente. Estamos ya a las puertas en el año 2007, a las puertas de la primera o del comienzo de la gran recesión, ¿no? Entonces, nació, digamos, que ya un poco cojo económicamente, un sistema que era una ley de dependencia que es muy importante. Yo creo que es reconocer el cuarto pilar del estado del bienestar, junto a la educación, la sanidad y las pensiones. Yo creo que aprobar eso y reconocerlo como derecho subjetivo en España fue muy importante, pero el momento en el que nace eso, nace como un poco con cierta debilidad económica, porque ya pronto llega la crisis, ¿no? Y luego, en el 2012, cuando
cuando esto ocurrió con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En el finales de 2011 las elecciones las gana Mariano Rajoy y en el 2012 recorta brutalmente la dependencia. Le da un hachazo económico muy importante, ¿no? Y aquí yo lo menciono en el libro también, pero conecta con un tema que acabamos de hablar, ¿no? 4 días antes de las elecciones del 2011, Mariano Rajoy dio una entrevista, era el claro favorito para ganar, dio una entrevista al periódico El País, el principal periódico en España, y el titular fue que había que recortar en la ley de dependencia. España no podía permitirse ayudar a los dependientes tal y como estaba establecido, ¿no? Y esto es un ejemplo clarísimo de cómo los políticos o algunos políticos consideran que se puede recortar, que los dependientes no son fundamentales, porque a ningún político se le ocurriría 4 antes de las elecciones decir que va a recortar en un sector si tuviese miedo de que eso va a tener una consecuencia en las urnas, ¿no? Pero no tuvo miedo, ganó por mayoría absoluta y efectivamente recortó de forma muy considerable la dependencia en el 2012. Desde el 2012 hasta este año, por lo tanto, la dependencia ha tenido un déficit brutal, ¿no? Eso, la mayor manifestación, la mayor consecuencia es lo que se llaman las listas de espera de la dependencia, ¿no? Que en España a finales del año pasado había más de 300.000 personas en la lista de espera de dependencia. Por las dos vías, por decirlo así, que alguien puede llegar a la lista de espera. Una, que es la principal, que se le reconozca el derecho a recibir una prestación, por ejemplo, a ingresar en una residencia o a recibir atención en su domicilio. Se le reconoce el derecho, pero no se le presta el servicio, está en lista de espera, está esperando a que le den una plaza en una residencia o a que le presten el servicio de atención domiciliaria. Y la segunda vía por la que se engrosan, por la que crecen las listas de espera, que es no hacer la evaluación de la persona. Cuando una persona cree que tiene derecho a la dependencia, tiene que pedir que se le haga una evaluación individual. Para eso, según la ley española, hay un plazo máximo de 6 meses y lo que ocurre en muchas ocasiones es que las administraciones dejan pasar más de esos 6 meses, con lo cual tú estás sin que se produzca esa evaluación individual y de hecho, por lo tanto, estás en una lista de dependencia. Bueno, a partir de ese recorte del 2012, las listas de dependencia han ido creciendo. A finales del 2020, en los nuevos presupuestos para este año, sí que se ha producido un incremento significativo del dinero para dependencia, que sigue sin ser suficiente, pero que yo estoy seguro que contribuirá a que bueno, se reduzcan las listas de espera y que va en la buena dirección. No es suficiente, pero es un paso en la buena dirección, sin ninguna duda. Que aquí en México también ha habido recorte de administración en cuanto a ayuda a lo que son el área de discapacidad en todos los aspectos, tanto visual, motriz y todo eso. También ha habido mucho recorte últimamente. Y pues también ha habido recortes administrativos para adultos mayores. Entonces también nosotros tenemos problemas aquí con respecto a eso. Entonces, bueno, pues esta pregunta es bastante interesante porque es de aquí de México y creo que te va a interesar. Sabemos que aquí en México, en el país en el que vivo, las grandes asociaciones utilizan su labor para usarla para bien, ¿no? Más que nada. Digo, para bloquear actividades ilegales, plantear actividades ilegales. Entonces, dado que aquí no se tiene clara la identidad del principal grupo empresarial, ¿crees que puede pasar lo mismo allá en España? A ver, no. En España, nosotros, vamos, en España lo primero que hay que saber es que las competencias son de las comunidades autónomas, ¿no? De las 17 comunidades autónomas. Los servicios sociales y dentro de ellos las residencias están
transferidas las competencias y son de las comunidades autónomas. Yo para el libro he pedido los datos de todas las residencias de España, hay más de 5.200, y por lo tanto yo tengo un Excel, un listado con las 5.200 residencias y a quién las gestiona, a quién pertenecen. ¿Qué ocurre? Que entre los principales grupos, especialmente entre los 30 grandes grupos, pero sobre todo entre los 8 principales, los gigantes del sector en España, hay 3 grupos que están en manos de fondos de inversión, fondos de capital privado. Esos fondos, esos grupos son DomusVi, que es el grupo hegemónico, Vitalia Home y Colisée. Bien, esos grupos que están en manos de fondos de capital privado, no se sabe al final quién pone el dinero. Por la forma en que funcionan, habitualmente los inversores ponen el dinero en un paraíso fiscal o en un semiparaíso fiscal. Tratándose de España suele ser Jersey, pero a veces son otros, pero en este caso es Jersey. Crean unas estructuras que pasan por Luxemburgo para ahorrar impuestos por motivos fiscales y por lo tanto al final nosotros no sabemos quiénes son los inversores que han puesto el dinero, porque en DomusVi sabemos que al final uno va de una empresa en otra dando saltos y al final hay una empresa en Jersey, pero quién puso el dinero en esa empresa en Jersey no lo sabemos. Por lo tanto, eso es un problema de transparencia grave, porque realmente no sabemos quién está haciendo negocio. DomusVi, por cierto, es un grupo que ya está entrando en Latinoamérica también. Tiene, sobre todo en Colombia, tiene ya residencias, tiene también en Uruguay y, por ejemplo, otro grupo español muy fuerte, Vallesol, tiene una en México. O sea que los grupos españoles están, los grupos que operan en España también están empezando algunos a operar especialmente en Portugal, pero también en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo DomusVi y Vallesol, ¿no? Entonces, bueno, este problema sobre el verdadero accionista, los verdaderos dueños, pues yo creo que es un problema grave porque estos grupos además viven básicamente del dinero público. Entonces, yo creo sinceramente que no puede ser que grupos que viven del dinero público oculten quiénes son sus accionistas, creando sociedades en paraísos fiscales como Jersey y monten estructuras fiscales que pasan por Luxemburgo para ahorrar el pago de impuestos, para eso que se llama optimización fiscal, y al mismo tiempo vives de las haciendas públicas, ¿no? Es un cinismo importante, ¿no? Pero sobre todo que no se conozca la identidad de quién está detrás de esos grupos, yo creo que es un problema serio y que las administraciones deberían obligar a que quien quiera vivir del dinero público le diga al público quién es. Si tú montas un negocio privado, no vas a pedir ninguna subvención, no vas a pedir dinero público. Oye, es legal montar una empresa en Jersey, móntala. Pero si tú vas a pedir dinero público, los ciudadanos tenemos derecho a saber a dónde van nuestros impuestos, creo yo. No, sí, sí, tienes toda la razón, exactamente así, es así como debe de funcionar realmente. O sea, si yo pago un impuesto, pues obviamente tengo derecho a saber en qué se va a utilizar ese impuesto y no esconderlo y no decir mentiras de que se utilizó cuando realmente lo están utilizando para otra cosa que no debe de ser. Entonces, pues ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Nuestros impuestos valen y se tienen que saber cómo se están manejando. Pero pues desgraciadamente muchas veces no sabemos porque pues el gobierno es el que se encarga de esconder muchas cosas. Y no solamente aquí, sino en todo el mundo. Sí. Sabemos que en país, una de las medidas políticas más urgentes que apuntas es la creación de leyes automáticas de residencias. ¿Crees que hay voluntad política para ello en algunas comunidades autónomas o crees que se podría urgir a ella por parte del gobierno central mediante, por ejemplo, una medición de ley de dependencia? A ver, yo lo que creo es que es urgente, efectivamente, que haya una ley de residencias. Hay en España, que es un estado descentralizado, hay dos vías de conseguir
esa regulación, que es urgente y necesaria. Una vía sería una ley estatal de residencias. Hay movimientos, por ejemplo, la Marea de Residencias, que es una asociación fuerte y que está creciendo, que reclama esa ley estatal de residencias. Hay otras asociaciones de familiares que creen que esa ley estatal no tendría posibilidades de salir porque al ser competencias de las comunidades autónomas, que los gobiernos autonómicos se opondrían, y por lo tanto que lo que hay que trabajar es porque en cada comunidad autónoma haya una ley de residencias. A mí, sinceramente, que yo creo que lo que nos debe preocupar es el bienestar de los mayores que están en las residencias. A mí me da igual que sea por una vía o por otra. Yo soy muy partidario de respetar, obviamente, las competencias de las comunidades autónomas, pero lo que es absolutamente urgente es que haya una legislación, una ley de residencias que regule el sector con una visión global. ¿Ahora qué hay? Ahora hay algunos elementos que figuran en las leyes de servicios sociales de cada comunidad autónoma, pero se necesitan leyes específicas que regulen el sector de las residencias globalmente. ¿Hay voluntad política? Bueno, yo creo que hay cierta presión en determinadas comunidades en España. Yo creo que algunas leyes de residencia se van a aprobar, pero hay que ver cómo se aprueban. Quiero decir, si realmente recogen las necesidades o si se terminan imponiendo los lobbies del sector. Pero en este momento hay varias comunidades autónomas que están ya en fase de anteproyecto de ley de residencias, que están aprobando normativas puntuales. Entonces yo creo que ahora hay cierta presión. Soy más escéptico y ojalá me confunda sobre el resultado final. Pero lo importante es legislar, desde luego, y hacerlo cuanto antes. Entonces, vamos a ver cómo termina. Detecto cierta voluntad política, pero no podemos ser ingenuos. Los lobbies del sector de las residencias, las grandes empresas, tienen también mucha fuerza y, bueno, van a intentar, obviamente, que las leyes que se aprueben no perjudiquen sus intereses económicos, ¿no? Entonces, sí hay un cierto apoyo por parte del gobierno hacia las residencias. Bueno, yo creo que como lo que ha ocurrido es tan grave, bueno, pues hay políticos que están hablando de aprobar leyes de residencias o que han aprobado incluso normas concretas. Por ejemplo, en Navarra se ha aprobado una norma para la comunidad foral que establece en 130 el límite máximo de plazas de las nuevas residencias, o que establece que el 80% de las habitaciones de esas nuevas residencias tienen que ser individuales, al menos el 80%. Estas son reformas que van en la buena dirección. El gobierno de Castilla y León está con un anteproyecto de ley. En España las asociaciones de familiares están ganando mucho peso y mucha presencia pública, y también van a tener reuniones con el gobierno. O sea, yo creo que estamos en una fase inicial en ese sentido, pero que hay algún síntoma esperanzador, pero hay que, no ser ingenuo porque los lobbies, las grandes empresas están ahí, ¿sí? Y por lo tanto van a intentar que las cosas cambien o que los cambios que se introduzcan no les perjudiquen económicamente, ¿no? Es demasiado pronto para saber cómo va a terminar. Yo creo que, para ser rigurosos, lo que podemos decir es: hay determinada presión de los familiares, ¿no? Que están trabajando y muy bien las asociaciones de familiares. Ante lo ocurrido hay, bueno, pues una necesidad, ¿no? O una asunción de que es necesario cambiar las cosas. Eso sí está en la mayor parte de los políticos, pero hay que ser cauto y ver cómo se concreta. Y yo creo que la sociedad tiene que presionar, seguir presionando para que se produzcan las reformas que más beneficien a los mayores que viven en la residencia. Pues en pocas palabras, paso por paso, ¿no? Pues sí, bueno, no pensar que está hecho. Yo creo que hay cosas que ahora se habla de residencias que hace 2 años no se hablaba en España. Muy poca gente. Víctor dice que, comentaba en la introducción, que él llevaba 25 años peleando por la mejora del sector.
Es verdad que hay asociaciones de familiares que estaban constituidas antes de la pandemia y que llevan mucho tiempo trabajando para que mejore el sector, pero también es verdad que tenían muy poco eco en los medios, muy poca presencia pública, muy poca interlocución con las administraciones, y todo eso ha ocurrido una desgracia tremenda con unas responsabilidades claras, pero hace que esté cambiando, y por lo tanto, sí, el concepto es paso a paso, porque pensar que todo está hecho sería un error, porque estamos en la fase inicial de introducir cambios, pero también pensar que estamos igual que hace 2 años y que esto se va a olvidar sin más, yo creo que tampoco, que es un pesimismo excesivo, que tampoco hay que caer en él. Ok, bueno, pues qué bueno que van paso por paso y qué bueno que hay apoyo por parte del gobierno para eso. Me da mucho gusto escuchar eso, la verdad. ¿Crees que esta crisis servirá para intervenir la tendencia a la gestión privada o nada cambiará? Yo ahí soy más pesimista, ¿eh? En España el 89% de las residencias son de gestión privada, ¿eh? Por lo tanto, estamos hablando de un sector que está prácticamente privatizado por completo, un 89% es muchísimo, ¿no? Y yo veo ahí complicado que cambie esa tendencia, ¿no? Yo creo que es más fácil eh, pelear, introducir cambios en la parte de control, ¿no? Por simplificar o por intentar resumir, las administraciones públicas podrían tener dos actuaciones en el sector de las residencias. La primera es prestar el servicio, que es por lo que usted me está preguntando, ¿no? Hacer que hubiese muchas residencias de gestión pública. Bueno, la realidad es que hay muy pocas, en torno al 11% en toda España, de media. En lugares como Madrid o Cataluña, el 94% de las residencias son de gestión privada. Bien. Por lo tanto, las administraciones han renunciado a prestar el servicio. Pero hay una segunda actuación, que es el control, al que no pueden renunciar. Las administraciones tienen la responsabilidad de que el control sea el adecuado y el correcto. Y eso se tiene que hacer por 3 vías. Cambiar las normas para mejorarlas, por ejemplo, elevando las ratios de personal para que haya más cuidadoras, más gerocultoras en las residencias. Segundo, mediante inspecciones, hay que cambiar el modelo de inspección, tener más inspectores y realizar inspecciones serias. Y tercero, mediante las sanciones a quienes realmente presten un mal servicio o incluso violen derechos de los residentes en momentos determinados, ¿no? Bueno, esos 3 elementos, normativa, inspecciones y sanciones, son responsabilidad de la administración, y yo creo que es más fácil presionar para que cambie eso y para que cumplan con esa función las administraciones, que revertir la privatización tan amplia del sistema. No es que no considere necesario que haya más residencias de gestión pública, lo considero totalmente, pero el desequilibrio es tan grande en este momento que avanzar ahí en una mayor gestión pública de las residencias va a ser necesariamente lento si se produce, mientras que avanzar en el control es algo que se puede hacer de hoy para mañana, y por lo tanto la sociedad tiene que presionar a las administraciones, porque de hoy para mañana o de aquí a 6 meses se pueden aprobar leyes de residencias, se puede mejorar el servicio de inspección, se puede mejorar el régimen sancionador para aquellos que incumplan. Y por lo tanto, ambos factores están íntimamente relacionados, porque si no hubiese esa falta de control, determinadas empresas no verían interesante el sector, porque no podrían ganar tanto dinero, y por lo tanto, digamos que sobre la misma realidad se puede actuar desde 2 vías, desde mayor gestión pública, pero también desde mayor control público. Yo defiendo actuar en las 2 vías, pero es mucho más rápida y mucho más inmediata la de mejorar el control público. Y por lo tanto, creo que ahí hay que hacer esfuerzos más rotundos, más claros, y para intentar conseguir resultados cuanto antes. Oye, y en cuanto al régimen de inspección y sancionador, ¿qué es lo que estás tú mencionando? Que hablas de distintas medidas, ¿crees que las
asociaciones de familias afectadas podrían en algún momento colaborar con esa vigilancia con la administración? Totalmente. Yo creo que en esas leyes de residencias, o en esa ley de residencia de la que hemos hablado, debería contemplar que en cada residencia tiene que haber un órgano, como ocurre en los colegios, un órgano que agrupe al centro que presta el servicio, a la administración, a los residentes y a los familiares de los residentes. En el caso, hay algunos residentes que no pueden participar, pero otros sí, y en el caso de que no puedan participar, que estén representados por las asociaciones de familiares. Para mí eso es una prioridad y una urgencia también que debe contemplarse en esas normativas, en esas leyes de residencias. Que igual que en los colegios hay asociaciones donde están los padres y donde están la dirección del colegio, también en las residencias tiene que haber unos órganos permanentes de representación donde estén los residentes y los familiares para que se escuche su voz y para que contribuyan, por lo tanto, también a ese control y al objetivo que yo no me canso de repetir, que es que mejore en el día a día la calidad del servicio que se presta y que reciben los mayores. Ok. En cuanto al libro, en cuanto a tu propio libro, hablando de tu libro en sí, ¿cuál ha sido su aceptación? ¿Sientes que el tema interesa o en esta sociedad, ¿cómo se puede decir?, obsesionada con la alegría, la belleza, la satisfacción inmediata, estas personas no interesan? No sé si me... Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que, a ver, yo creo que el libro está teniendo un gran eco en los medios o en charlas como esta, muchísimo más del que yo podía imaginar antes de que saliese. Y por lo tanto, eso es una demostración de que es un tema que preocupa en este momento en la sociedad española y que hay interés por este tema. Yo creo que, que eso es indudable. Lo cual no es incompatible con la otra cuestión que planteaba, o con el segundo elemento del que hablaba, que enlaza con el edadismo del que hablamos antes. Es verdad que hay una parte de la sociedad para la que lo ocurrido en las residencias no ha tenido la importancia o no le dan la importancia que tiene. Hay una parte de la sociedad con elementos claros de edadismo que considera, pues que discrimina a las personas de más edad simplemente por el simple hecho de tener más edad. Vivimos en sociedades complejas donde los dos elementos pueden ocurrir al mismo tiempo. Lógicamente, las personas que más, síntomas muestran o más claramente esos elementos de edadismo, pues no han mostrado seguro mayor interés por el libro ni por lo que ha ocurrido, pero sí que hay, yo creo que sí que el libro, y sobre todo que se hable del tema, está teniendo eco en los medios y en organizaciones de familiares, en organizaciones de pensionistas, en asociaciones como la vuestra, lo cual para mí es un ejemplo y pues de que sí hay interés en una parte de la sociedad y con el que además cumple el objetivo esencial del libro al publicarlo, que era que se debata, que no se olvide, que contribuya con un granito de arena, pero que contribuya a que no se pase página de lo ocurrido, ¿no? Y a que conozcamos cuál es el sistema residencial en España para mejorar. Pues me parece muy bien. Me parece muy bien la perspectiva que tienes sobre tu libro, de cómo lo escribiste. Me parece que es preciso y conciso y muy claro en cuanto al tema. Y ya por último, ya para terminar. En el campo de la discapacidad, ¿sufre un problema de
privatización. Parecido, de hecho, empresas como Eulen están en ambos sectores. ¿Crees que sería posible hacer un trabajo de investigación parecido? Sin duda, quiero decir que sin duda es posible en el campo de la discapacidad y en el campo también de la salud mental, donde también intervienen estas asociaciones y donde cada vez también hay una mayor privatización. Yo creo que es importante que se hagan estudios como este libro que he hecho sobre las residencias, sobre otros sectores, sin ninguna duda que haya otros libros sobre residencias. Yo creo que lo importante es que acumulemos el máximo conocimiento posible, porque esa es la forma de detectar y saber cuáles son los problemas y de intentar mejorarlos. El primer paso para saber que existe un problema es conocerlo, definirlo, ponerle nombre al problema y eso es información, es saber cómo está el sector, saber qué cosas se hacen bien, qué cosas se hacen mal y por lo tanto, desde luego, se pueden hacer y se deben hacer investigaciones, libros como este de la residencia sobre otros campos. Desde luego, la discapacidad y la salud mental, sin ninguna duda, creo que son dos campos que también están poco estudiados, a los que los medios también prestamos poca atención y que es injusto que así sea y que debería mejorarse y cambiar, por lo tanto, y ojalá haya otros compañeros también que se animen a escribir más libros sobre residencias y sobre los otros sectores o los otros ámbitos de los que estamos hablando, sin ninguna duda. Pues me parece perfecto, me gustó los comentarios que hiciste, son comentarios muy acertados, muy atinados. Sé que eres una persona que se ha dedicado mucho a estudiar y profundizar en el tema y pues nos hace falta personas como tú en el mundo. La verdad, mis felicitaciones, me encanta tu forma de pensar, me gusta tu ideología y pues gracias por esta entrevista, te lo agradezco mucho y pues esperemos volvernos a ver por acá otra vez. Pues nada, Saludos desde México a la madre patria. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme, gracias por la entrevista tan cordial que me has hecho, Raúl, gracias a Víctor por invitarme y felicidades tanto en España como en México a quienes habéis puesto en marcha esta iniciativa Puentes de Concordia. Os deseo el mayor de los éxitos porque iniciativas como estas son necesarias sin duda y es necesario que la sociedad sea fuerte, que eso contribuirá a que mejoren las cosas. O sea que ojalá cuando nos veamos, tanto en México como en España, las cosas estén mejor en el sector de la discapacidad, en el de las residencias y en general en la sociedad. Lo van a estar, tenlo por seguro. Hay que tener fe. Muy ¿Ok? bien. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Buenas, gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Gracias, Víctor. Gracias por la Gracias, entrevista. Gracias, Víctor, y gracias, Mar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días en México.